Cerramos esto. Ay, falta grabar. Ahí está grabando ya. Bien, jóvenes, a ver, por favor, me confirmen ya la presentación de la pantalla. Sí, profe. Sí se ve. Todo bien. Grabación también. Sí, profesor. También. Ok, listo, jovencitos, muchas gracias. Muy bien, jovencitos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al aula virtual de Historia. Quien les da la bienvenida es el profesor Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de la Academia Bryce Perú. 18 años de éxitos, siempre primeros puestos. Vamos, jovencitos. Bueno, vamos a terminar el tema de la Primera Guerra Mundial, parte 2. Bueno, parte 3 sería más. A ver, vamos a recordar, jovencitos, detalles de lo que hemos avanzado de la mañana. ¿Cuántas fases tiene la guerra? 4. 4. Muy bien, listo. Dime, ¿la guerra de trincheras en qué fase se da? La guerra de posiciones. La segunda de posiciones. La guerra de posiciones. ¿Recuerda cuáles son los nacionalismos que inician la guerra? Eslavo y pangermano. Eslavo y germano. Correcto, muy bien. Dime, ¿el país que se declaró neutral al inicio de la guerra? Italia. Italia. Correcto, muy bien. ¿Cómo se llama el frente donde se enfrentan Austria y Serbia? Balcánico. Frente balcánico. Perfecto, muy bien. Listo. ¿Cómo se llamaba el plan que tenía Alemania para invadir Francia y derrotar a Rusia? Schlieffen. Correcto. Bien. Listo. El plan 17. Profito, disculpe, se entrecorta el audio. No se escuchó. Otra vez. A ver, ok, no te preocupes, otra vez. Te lo repito, no te preocupes. Déjame acomodar más bien esto un ratito. Ya. Ahora sí, la pregunta era, ¿a qué país le pertenecía el plan 17? Francia. Francia. Correcto, listo. Única derrota alemana en el frente oriental. Única derrota alemana en el frente oriental. La de Bignen. Gunbimnen, ¿cómo se llama? Gunbimnen. A ver, lo vamos a acercar. Gunbimnen, ¿ya? Gunbimnen. Listo. Victorias alemanas en el frente oriental en el primer año de la guerra. Tannenberg y Lagos. Tannenberg. Correcto, Tannenberg y Lagos Masurianos. Tannenberg y Lagos Masurianos. Muy bien, listo. Ya está. Muy bien. A ver, ¿cuál es el objetivo del plan 17? Recuperar el Derrotar a Francia. Recuperar Alsacia y Lorena. Correcto, de recuperar Alsacia y Lorena. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el primer país que invade Alemania? Bélgica. Luxemburgo. 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 Y luego viene Bélgica. ¿Ya? Listo. Aparte. ¿Qué redujo el potencial del plan Schlieffen? ¿Qué redujo el potencial del plan Schlieffen? La carrera al mar. No. ¿Qué redujo el potencial del plan Schlieffen? El ataque de Rusia. Correcto, correcto. El ataque de Rusia. Muy bien. Ya está. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de los franceses en la batalla del Marne? ¿Cuál era el Evitar objetivo? la pérdida de París. Correcto, muy bien. El asunto era, recuerda, evitar la caída de París, defenderla. Bueno, vamos a ver. La primera batalla del Marne, o simplemente conocido el milagro del Marne. ¿Cuál fue el resultado?
Victoria para quién. Evitar que París... No. que se Francia. pierda. Resultado. Victoria para quién. De Francia. Francia. Correcto. Francia, Para Francia. Francia, correcto. Listo. Joseph Joffre derrotó a von Moltke. A raíz de esa derrota, von Moltke va a ser reemplazado por quién? Por el que crea la guerra de desgaste. Muy bien, ¿qué consecuencias trae la primera batalla del Marne? Por el tipo de nuevas tácticas, armas que se van a utilizar. Recuerda que la batalla del Marne es considerada como la primera batalla moderna del siglo XX. Primera batalla moderna del siglo XX. Recuerda, ¿cómo se llama el revanchismo? El revanchismo de Francia. El revanchismo de Francia prácticamente va a redimirse, ¿sí?, con el resultado de la batalla del Marne. Van a ver la posibilidad entonces de derrotar pues a los alemanes. Recuerda que va a ser su primera gran derrota en el frente occidental. Gracias a la consecuencia, o en todo caso la consecuencia de la batalla del Marne, se inicia la carrera del mar, y gracias a la carrera del mar, ¿qué se inicia? La guerra de Trincheras. Trincheras. La guerra de trincheras. Muy bien, vamos a la segunda fase. Listo. Italia, ¿qué tratado firmó para cambiarse de bando? Tratado de Londres. Londres. Tratado de Londres. Listo. Cuando Italia se cambia de bando en 1915, ¿a qué país le declara la guerra? A Austria-Hungría. 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 Correcto. Sí, correcto, muy bien. Y en 1916, ¿a qué país le declara la guerra? Alemania. Alemania. El ingreso de Italia a la guerra prácticamente apertura un nuevo frente. ¿Cómo se llama el frente? Alpino. El Alpino. Frente Alpino. El Frente Alpino también fue conocido con ¿qué otro nombre? Guerra Blanca. Guerra Blanca. Guerra Guerra Blanca. Blanca. Sí, correcto, muy bien, por desarrollarse en la nieve. Los Alpes estaban con nieve. Muy bien, la guerra de trincheras. ¿Por qué países pasaban las trincheras? ¿De qué país partían? Desde Suiza Alemania. a Suiza. ¿Desde qué a país Mar partían? del Norte. De Alemania, Francia y Bélgica. Suiza, recuerda, partían de Suiza, pasaban por Alemania, Francia y Bélgica. Muy bien, listo. ¿Qué son las trincheras? Bien, sistemas defensivos en los cuales se van a proteger las fuerzas aliadas y las fuerzas alemanas. ¿A raíz de qué surgen las trincheras? De las nuevas armas que se habían creado para esa Primera Guerra Mundial. Bien, las condiciones de combate eran pues terribles. La gente prácticamente vivía hacinada, constantemente atacada. Y recuerda que por esta guerra de trincheras, y ojo, también fue pregunta de examen, la guerra no avanzaba. Bien. Y porque no avanzaba, entonces se crea un nuevo tipo de guerra, conocido como la guerra de desgaste. Guerra de desgaste, creada, jovencitos, por el nuevo jefe de las fuerzas alemanas que reemplazaron a von Moltke a raíz de la derrota de la batalla del Marne. Bueno, entonces von Falkenhayn va a crear la guerra de desgaste y va a utilizar nuevo armamento, o en todo caso de una manera tan contundente, para quebrar el espíritu del enemigo y poder derrotarlo. Es en esta guerra de desgaste, dentro de la guerra de trincheras, que vamos a ver a las batallas más violentas, más destructivas de esta Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿qué característica tendría la batalla de Verdún? La más La más larga. larga. Correcto, la más larga. ¿Qué característica tendría la batalla del Somme? Más sangrienta. La más sangrienta, correcto. Listo. ¿Qué característica tendría la batalla de Ypres? Sustancias químicas. La batalla con la cual los alemanes inician la guerra química. La guerra química. Muy bien. Listo. A propósito, creo que en la mañana no mencionamos quién fue el vencedor o quién dirigió a las fuerzas francesas en la batalla de Verdún. Conocidísimo porque entregó prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, entregó Francia a los alemanes. Justamente como lo dijo su compañera, señorita, sí, Henri Philippe Pétain. Henri Philippe Pétain. Muy bien, listo. Esto es lo que, bueno, de aquí partimos, jovencitos, entonces. Recuerda, jovencitos, otro detallito más que no lo había mencionado. La guerra de trincheras, jovencitos, no acaba con la segunda fase. La guerra de trincheras va a continuar hasta el final de la guerra, o sea, hasta 1918. Bien, 1918. Bien. Ahora, mientras se estaban desarrollando la guerra de trincheras,
estaban sacando la mugre. Entonces, Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra. ¿Qué hace Inglaterra? Aprovechando su superioridad naval, entonces, ¿qué es lo que hace? Dispone sus barcos para bloquear el Mar del Norte. Bloquear el Mar del Norte. ¿Cuál es el objetivo? Prácticamente evitar que el imperio alemán pueda tener acceso a los recursos de sus colonias. Obviamente sus barquitos estaban tratando de llevar pues sus recursos para poder alimentar al pueblo alemán, para poder fabricar las armas que necesitaba el ejército alemán, pero entonces aquí simplemente Inglaterra, ¿qué hizo? Bloqueó el Mar del Norte. Bloqueo naval inglés. ¿Cuál es el objetivo del bloqueo naval inglés? Al no recibir los recursos necesarios, el imperio alemán, ¿qué tendría que hacer? Gastar prácticamente sus reservas. Entonces, si gastaba sus reservas, entonces simplemente el desgaste sería inminente y claro, prácticamente la moral también se vendría abajo. Pero claro, esto es prácticamente una guerra para largo. ¿Ah? Luego, mientras se desarrollaba el bloqueo naval inglés, ¿cómo respondió Alemania? ¿Cómo responde Alemania? Con guerra submarina. Entonces, Alemania desarrolla submarinos, jovencitos, y esos submarinos tenían el nombre, pues, de Underboot, los U-Boot, los barcos sumergibles, así les llamaba, pero que nosotros simplemente los conocemos como submarinos. Muy bien, estos submarinos alemanes van a prácticamente tener dos etapas. La primera, en 1915 empezaron hundiendo barcos ingleses, 1915. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los ingleses en respuesta? Ojo, recuerda que los ingleses ya estaban sufriendo pues esta guerra submarina que también tenía el mismo propósito que el bloqueo naval inglés. Bajarse a los barquitos que estaban llevando los recursos a los países que estaban en guerra, para que no tuviesen una falta. ¿Sí? Y también, claro, se daría un desgaste. Pero los ingleses fueron más hábiles que los alemanes y ¿qué es lo que hicieron? Van a contratar los barcos de países neutrales para que tener acceso a estos recursos. Pero cuando los alemanes ya se dieron cuenta, fue un poquito tarde. Estamos hablando ya del año 1917, donde los alemanes cambian de estrategia. Bien, ya no solamente van a atacar barquitos ingleses, sino que van a atacar a cualquier barco de cualquier bandera que estuviera prácticamente cerca de aguas en guerra. Guerra total, 1917. Ahora, en 1915, o sea, a ver un ratito, por favor, ese audio. Gracias. En 1915, 7 de mayo, se va a dar el hundimiento de un barco inglés llamado Lusitania. Un submarino alemán hunde al barco inglés que tenía, dice, más de 1.300 pasajeros, dentro de los cuales habían 127 pasajeros que eran norteamericanos, los cuales murieron ahogados. Ahora, ¿por qué se dio el hundimiento de Lusitania? Resulta que se había dado en Argentina un encuentro naval entre los barcos de la Marina inglesa contra los barcos de la Marina alemana y hundieron prácticamente uno de sus principales barcos. En venganza por esta situación, entonces los alemanes decidieron hundir al Lusitania. Ahora, como habían pasajeros norteamericanos, Estados Unidos protesta, Alemania le pide disculpas, pero también llama la atención entonces de que Estados Unidos ya se haya decidido por apoyar con materiales, con materia prima a Inglaterra. Bien, ahora, cuando se da la guerra total, o sea, en 1917, los barcos mercantes norteamericanos la van a pasar muy mal. Varios de ellos fueron hundidos. Entonces, los hundimientos de los barcos norteamericanos en la guerra total, o sea, en la segunda fase, va a provocar que el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Recuerda que Estados Unidos ingresa a la guerra en 1917. ¿Cuál fue la causa? La segunda fase de la guerra submarina. Combate de Jutlandia. ¿Qué fue el combate de Jutlandia? Dice, el combate naval más grande de la Primera Guerra Mundial, donde vamos a encontrar que la Marina inglesa, dirigida por John Jellicoe, va a enfrentarse, en total eran 150 barcos, contra cerca de 100 barcos alemanes, dirigida por Reinhard Scheer. El combate de Jutlandia, recuerda, es el combate más grande de la Primera Guerra Mundial. Pero ojo, ¿qué es lo que pasó aquí, jovencitos? ¿Cuál fue el resultado? No hay resultado, ni positivo ni negativo, ni victoria ni derrota. Dice, a pesar de que la escuadra alemana era poderosa,
había hundido, dice, cerca de 14 barcos ingleses. Esto no modificó el dominio naval inglés en el Mar del Norte. Lo que pasó, jovencito, simplemente que después de esto la Marina alemana tuvo que regresar a sus puertos y no volvió a participar nunca más de la guerra. Ya está. El Perú. ¿Qué hizo el Perú? ¿Qué pasó en el Perú, jovencitos? Bien, tenemos lo siguiente. En este caso vamos a comentar, y ojo, los chicos, bueno, ustedes no sé, bueno, el caso de ingenierías se pronuncia ingeniería, se hizo República Aristocrática. Habíamos hablado pues con ellos que el inicio, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial coincide con la presidencia del Óscar R. Benavides, conocido como el héroe de la Pedrera, ¿no? Que resulta que en ese tiempo de la República Aristocrática los colombianos pues estaban exigiendo territorio amazónico, querían llegar pues al Amazonas, entonces Óscar R. Benavides los derrotó en la batalla de la Pedrera. Le llamaban el héroe de la Pedrera. Muy bien, ¿cómo llega este militar al poder? Le da golpe de Estado. ¿A quién le da golpe de Estado? A Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst. Bien, recuerda que Guillermo Billinghurst es el precursor del populismo en el Perú. Estaba dictaminando leyes a favor del pueblo, generalmente a favor de los obreros, cosa que no les gustó pues a los de la República Aristocrática, sobre todo a los miembros del Partido Civil. Bien, y entonces Óscar R. Benavides le da el golpe de Estado. Después, ¿quién lleva prácticamente el desarrollo completo de la guerra? Es el último presidente de la República Aristocrática llamado José Pardo Ibarreta. Recuerda que él gobierna desde 1915 hasta 1919. Recuerda que en 1919 ya había terminado la guerra, se estaba llevando a cabo las conversaciones de paz de Versalles, donde el Perú va a participar. ¿Y por qué va a participar? Porque los alemanes nos hundieron un barquito. ¿Cómo se llama ese barquito? Lorton. Correcto, se llama el Lorton. Oiga, ¿por qué le hundieron el barquito? Veamos, dice lo siguiente. Era 1917, ¿ya? 1917. Y resulta que el Lorton le pertenecía pues a una empresa que vendía fertilizantes, una empresa peruana que vendía fertilizantes. Muy bien, entonces esta empresa estaba llevando 2.000 toneladas de salitre a España, bien, por un pedido. Resulta pues que antes de llegar a Puerto Español lo intercepta un submarino alemán y resulta que este submarino alemán, sobre todo sus oficiales, tenían pues la lista de los barcos que se habían construido en Inglaterra. El Lorto era de origen inglés, pero simplemente había sido pues comprado por esta empresa peruana. Ahora, cuando se confirma el origen y encima estaba llevando salitre, simplemente dijeron, no, esto es para la pólvora. Lo único que hicieron, simplemente obligaron a la tripulación a bajar y simplemente los torpedos hicieron lo propio. Adiós, Lorto, hundido en el mar. ¿Cómo reacciona el Perú frente a esta situación? Resulta, Jositos, que el presidente y la diplomacia van a exigir, pues, ¿no?, las disculpas públicas por parte de Alemania por haber hundido un barco de un país neutral, que no tenía nada que ver con la guerra. Y además que el hundimiento del Lorton no fue pues en aguas de guerra, estaba pues en las costas de España, país que no tenía nada que ver con la guerra. Muy bien, como los alemanes se quisieron hacer los locos, no quisieron reconocer el pago del barco y menos de la carga, entonces el presidente peruano, José Pardo Ibarreta, ordenó a la Marina de Guerra del Perú que capturara a todos los barcos alemanes en aguas peruanas. Se capturaron a 8 embarcaciones que fueron llevadas prácticamente a puerto y su tripulación terminó prácticamente presa. Esta actitud prácticamente generó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Alemania, lo cual también generó a su vez que varios estadistas de Europa, dentro de ellos, por ejemplo, la reina de Inglaterra, terminara felicitando la actitud del presidente José Pardo Ibarreta. Es por esa actitud, jovencitos, y además pues que el Perú le vendía, recuerda, materias primas, sobre todo a Estados Unidos, van a permitir entonces que el Perú formara parte de las conversaciones para realizar, por ejemplo, los tratados en Versalles. Muy bien, ahí terminamos la segunda fase. Tercera fase, vamos, tercera fase. Veamos, tercera fase, 1917. Nadie había planificado que la guerra sea tan larga.
Recuerda, si empezó en 1914, 14, 15, 16, 17. Se estaba extendiendo demasiado la guerra. Cuando una guerra es extensiva, entonces hay serios problemas en cuanto a la logística. Recuerda que había bloqueo por parte de Inglaterra hacia Alemania, utilizando sus barcos. Había guerra submarina por parte de Alemania, que estaba también haciendo lo mismo, hundiendo los barcos mercantes ingleses. Entonces, jovencitos, eso determinó prácticamente que hubieran varias situaciones difíciles en todos los aspectos. Aspecto político, aspecto económico, aspecto social. Muy bien. Y en el aspecto económico, ¿qué pasó? Faltaba alimento, pues la población se estaba muriendo de hambre. No había pues mucho alimento, ya que estos países generalmente traían pues sus productos de sus colonias. Y como Alemania estaba dándoles de alma, con la guerra submarina, entonces hubo desabastecimiento, por ejemplo, de alimentos. Normalmente cuando hay una guerra, el Estado, ¿qué hace? Le quita varias cosas al pueblo y se las entrega al ejército. Dentro de ellos, pues, la alimentación. Muy bien. Esto genera descontento, ¿no? Entonces hubieron huelgas, hubieron protestas. En el aspecto social, ¿qué pasó? La cantidad de muertos que se había dado hasta ese momento era pues terrible, era inimaginable, y encima todavía había consecuencias, ¿no? Los soldaditos que participaban en esta guerra terminaban pues a muchos de ellos en el psiquiátrico. Si no recordemos, por ejemplo, Adolf Hitler, que fue soldado de esta Primera Guerra Mundial, ¿bien? Y cuando fue afectado, él recuerda que participa en Ypres, en Bélgica, le afectó tanto que terminó, repito, en un hospital psiquiátrico, perdió la visión, pero fue una pérdida temporal. Pero probablemente en este caso, en la crisis social, vamos a ver probablemente la única cosa positiva de la guerra, la participación de la mujer, o en todo caso, la independencia que logra la mujer. ¿Cómo es que llega a lograr la independencia la mujer europea? Resulta pues que los hombres tenían que combatir. Quien tenía que hacerse cargo prácticamente de la familia era la mujer. Y a veces, pues, ¿no? El marido moría, pues, en combate. Entonces, ¿quién iba a velar por ellos? Bueno, la mujer, ¿qué tuvo que hacer, no? Tuvo que empezar a trabajar, pues, en las fábricas. Y fueron las mujeres las que fabricaron, pues, los armamentos con los cuales se mataban, pues, sus maridos. Esta independencia laboral, porque antes tenía que depender prácticamente, o en todo caso, la visión machista, ¿no? Sabes que el marido aparentemente te pone todo, ¿no? Pero en Europa, pues, no, cambió la situación a raíz de esta guerra. Muchas mujeres entonces lograron independizarse, recibían pues su sueldo y tenían obviamente cosas que decidir, ¿no? Sobre la alimentación de la familia, la casa, etcétera, etcétera. Pero esa situación, jovencitos, repito, las liberó, ¿ya? Las liberó. Fueron, empezaron, digamos, a tener su independencia económica, ¿ya? Independencia económica. No era necesario entonces que dependan del marido para tener un ingreso económico. En el aspecto militar, lo que habíamos contado hace un poco, jovencitos, sobre lo que pasaba en las trincheras era terrible. Entonces muchos soldados, pues, en su desesperación, terminaron, pues, por prácticamente rebelarse ante sus jefes. Y recuerda que el rebelarse en el ejército prácticamente se paga con la muerte, ¿no? Con el fusilamiento. Entonces era necesario también poner, pues, orden. ¿Y todo partía de qué? Todo parte del aspecto político, porque los políticos son los que nos meten pues a las guerras, a las desgracias, a las crisis económicas. Muy bien, y entonces la clásica es la política, pues, ¿no? Cuando un político ya no te sirve, lo único que tienes que hacer que es retirarlo y poner otros. Hubieron nuevos políticos, en este caso en Francia aparece, por ejemplo, Clemenceau, y en Inglaterra aparece David Joy. Veamos. Tercera fase, abril 1917, ingresa Estados Unidos. Muy bien, ¿qué situaciones conllevaron a que Estados Unidos lograra entrar a la guerra? Vamos a ver lo siguiente. Para 1917 estaba entonces gobernando el presidente norteamericano conocido con el nombre de Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Ahora, vamos a tomar en cuenta tres aspectos, ¿no? Que pesaron en la decisión de Estados Unidos. Recuerda, para 1917, ¿en qué fase de la guerra submarina estamos? Guerra total. Estamos en la guerra total. Y entonces recuerdo, jovencitos, que en la guerra total los barcos mercantes americanos fueron víctimas de los ataques de los submarinos
alemanes. Dentro de ellos, probablemente el que movió mucho más fue, por ejemplo, el hundimiento del Vigilantia. Otra situación, jovencitos, eran los préstamos a Inglaterra. ¿Qué había pasado, jovencitos? Que desde el inicio de la guerra, ya te había comentado hace un momento, desde el inicio de la guerra, Inglaterra ya le estaba prestando dinero, no prestando dinero exactamente, sino a través de los materiales que le vendían, ¿no? Se los daba crédito. Entonces, dice, si es que Estados Unidos no hubiese ingresado en abril de 1917, digamos, hubiese ingresado de repente en el mes de junio, lamentablemente Inglaterra dice ya se hubiese rendido ante Alemania. Inglaterra se hubiese rendido. Oiga, ¿pero por qué? Porque ya para esta época ya estaba haciendo efecto o ya se estaban dando las consecuencias de la guerra submarina. O sea, Inglaterra ya no le estaban llegando pues los recursos necesarios para mantener a su población, para poder fabricar armamento. Entonces, ¿qué tiene que ver estos jovencitos? Resulta pues que si perdía la guerra Inglaterra, la pregunta era, ¿cómo le ibas a cobrar los préstamos? Ah, ya. Entonces, jovencitos, aquí hay interés económico. Y sobre todo, de repente, el que levantó mucho polvo, ¿no? Fue la situación del telegrama Zimmerman. ¿Qué fue esto, jovencitos? La inteligencia británica logró interceptar el telegrama Zimmerman. ¿Qué era el telegrama Zimmerman? Alemania estaba tratando de convencer a México para iniciar una guerra contra Estados Unidos. De esa manera, Estados Unidos tendría pues una distracción y no podría intervenir en Europa mientras se concretaba pues las victorias de los alemanes. Ahora, Alemania le estaba prometiendo a México de que le iba a dar ayuda técnica, que le iba a dar ayuda militar para que México pudiese recuperar los territorios que había perdido en una guerra anterior contra Estados Unidos. Le había quitado, por ejemplo, Texas, ¿no? El lado, sobre todo el lado occidental, ¿no? De Estados Unidos. Bueno, ahora, los norteamericanos como que se fueron cautelosos también los norteamericanos en este caso, ¿no? Eso de repente dice mucho de este país. ¿En qué sentido? Podían de repente ser un invento de los ingleses y meterse innecesariamente a una guerra. Recuerda, jovencitos, que esta es la primera guerra internacional que tienen, o sea, la primera guerra fuera de América, porque en su constitución, hasta ese momento, ellos tenían prohibido de intervenir en cualquier otra parte del mundo. Es esta guerra la que les abre los ojos a los norteamericanos de poder intervenir en diferentes partes del mundo. Y lo confirmamos con la Segunda Guerra Mundial y lo que va a pasar después de ella. Ahora, van a tener que esperar, y dice, este telegrama data del mes de enero de 1917. En el mes de marzo de 1917, simplemente los norteamericanos confirman que lo que les han entregado los británicos es cierto, porque justamente el personaje Zimmerman existía, era un alemán, burócrata, afirmaba pues de que Alemania le estaba pidiendo ayuda a México para intervenir en la guerra. Entonces, estas expresiones de Zimmerman simplemente convencieron a los norteamericanos de que tenían que intervenir, sí o sí. Ahora, no tenían ejército internacional, lo tuvieron que crear, crearon un ejército de más o menos 4 millones de soldados dirigidos por J.J. Pershing, John J. Pershing. Muy bien, y de repente a este personaje lo vamos a mencionar cuando hagamos, por ejemplo, el tema de la Guerra del Pacífico. Recuerda que él participó en las conversaciones para el Tratado de 1929 entre Perú y Chile, Tratado de Radagamio Figueroa Larraín. Pero los chilenos se pusieron tan prepotentes y tan malcriados que simplemente J.J. Pershing terminó renunciando y lo reemplazó pues Lassiter. Eso ya cuando hagamos Guerra del Pacífico, la parte final, vamos a hablar de eso. Muy bien, el ingreso de Estados Unidos no solamente fueron hombres, fueron también pues armamento, municiones, medicinas, alimento, y prácticamente los ánimos de los aliados se levantaron. La guerra debió haber terminado en 1917 con la intervención de Estados Unidos, porque recuerda, llevaron pues una muy buena cantidad de soldados que prácticamente rompieron el esquema de la guerra o el status quo. Pero ¿cuál fue el problema, jovencitos? Que la guerra no acabó en 1917, sino que se extendió hasta 1918. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la causa? Resulta que uno de los aliados tuvo muchos problemas internos y esto, jovencitos, se hizo mucho más evidente con la guerra. Recuerda, jovencitos, que Rusia era una monarquía muy retrasada. Cuando digo muy retrasada, me refiero, jovencitos, a que este país tenía prácticamente problemas políticos, económicos, sociales que arrastraba prácticamente desde el siglo XIX. Dentro de ellos,
la existencia del feudalismo. Ojo, siglo XX feudalismo. Concentración de tierras en muy pocas manos y millones de campesinos que no tenían absolutamente nada, pobres, ni siquiera tenían para comer. Y peor todavía cuando había, por ejemplo, falta de alimento. A eso le tenemos que agregar, jovencitos, la industrialización. Rusia se estaba industrializando, pero ¿para quién el beneficio? Simplemente era para los más ricos. ¿Pero a quién se estaba explotando? A los obreros que recibían prácticamente un mal pago, no tenían beneficios y encima de eso había pues una explotación de horas de trabajo excesivas. Ahora, viene la guerra y Rusia se mete por ayudar a Serbia, ¿ya? Y resulta pues de que había que sacar alimento para el ejército. ¿Y a quién se lo quitan? Se lo quitan a la población. Entonces hay millones de muertos por hambre en Rusia. Entonces las situaciones, repito, se hacen mucho más difíciles, mucho más evidentes justamente durante la guerra. En el momento entonces los partidos políticos que representaban esos intereses del pueblo simplemente se van a rebelar. Se rebelaron. Y vamos a encontrar dos revoluciones en 1917. En febrero, la revolución dirigida por los mencheviques. ¿Quiénes eran los mencheviques? Eran socialistas moderados. Repito, eran socialistas moderados. ¿Qué logró la revolución de febrero de 1917? Logró prácticamente bajarse al zar. Ahora, si ya no había zar, Nicolás II, recuerda, jovencito, ser el zar de Rusia. Bien, ¿quién gobernó entonces Rusia? De manera provisional, Alexander Kerensky. Pero ¿cuál fue el error de Alexander Kerensky? Mantener a Rusia en la guerra. Como había muchos problemas, muchas batallas, muchas derrotas, y los problemas continuaban y no se solucionaba nada, entonces la gente protestó, la gente se organizó y vamos a encontrar entonces una segunda revolución, la Revolución de Octubre, dirigida por los bolcheviques, que era un grupo parecido a los mencheviques, pero ojo, estos eran extremistas, eran socialistas extremos, ¿no? Rebelan a la población. ¿Y quién va a ser digamos, el líder de esta revolución? Lenin. Ojo, la revolución se inicia sin él. Lenin estaba en Suiza y para poder regresar a Rusia, Lenin tuvo que pasar por Alemania. ¿Quién le permitió el pase a Lenin? Los alemanes. Es más, se dice lo siguiente, ¿no? De que esta revolución, perdón, COVID. Agüita. Tome agua, profe. Muera. Profe, abrígase y tome agua. Cerveza también. Para COVID, profe. Cuidado, profe, cuidado. Cerveza también vale. Anisadito. No vale. Ya, Kelly, voy a esperar tu alisadito, ¿ah? Ok. La torta. Ah, sí, no, la torta. Primero la torta, Kelly, por favor, vamos en orden. Ok, les decía entonces lo siguiente. La revolución tuvo un costo. Y el costo, ¿sabes quién lo paga? Lo paga Estados Unidos. Los empresarios petroleros de Estados Unidos pagaron la revolución. Qué coincidencia que un país que se vuelva socialista no estatice el petróleo, por ejemplo. ¿Y quién va a explotar ese petróleo? Las empresas norteamericanas. Qué curioso. Oye, estoy sacando viejos conocimientos, ¿ah? Desde la época universitaria. Bueno, el asunto está, jovencitos, y eso también lo vamos a ver. ¿Quién dejó pasar esos 650 millones de dólares en lingotes de oro? Pasaron, dice, en un tren que tenía como reconocimiento una cinta alrededor del vagón. Entonces, las autoridades de Alemania lo que hacían simplemente cumplían órdenes, dejarlo pasar. Muy bien, termina la guerra para Rusia porque Lenin decide simplemente retirarse. Bien, al retirarse, ¿qué es lo que va a hacer? Va a firmar un tratado de paz con Alemania. Entonces, el retiro de Rusia de 1917 prácticamente hace que la guerra se alargue hasta 1918. ¿Por qué se alarga hasta 1918? ¿Qué tiene que ver Rusia? Pues bien, resulta que Rusia se está enfrentando con Alemania en el frente oriental.
El ejército alemán, al no tener con quién enfrentarse, ve la necesidad entonces de ser trasladado al frente occidental para poder reforzar, ¿bien?, las posiciones alemanas, porque recuerda, está interviniendo ya Estados Unidos. Entonces, el refuerzo del ejército alemán del frente oriental al frente occidental simplemente hace que la guerra se alargue hasta 1918. Veamos. Cuarta fase, fin de la guerra. 1918, para marzo de 1918 se reúnen entonces los comisionados de Rusia y de Alemania, y en la ciudad de Brest-Litovsk, se va a firmar el tratado del mismo nombre, 3 de marzo. En este caso, Rusia simplemente reafirmaba su retiro de la guerra, prácticamente se consideraba derrotada por Alemania, y entonces tenía que pagar una compensación de guerra a Alemania. Entonces, todo el territorio que estamos mostrando, ¿ya?, estos de color verdecitos más o menos, en esos tonos, bien, son los territorios que iba a recibir Alemania, o que recibió Alemania de Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk. Pero esos territorios van a ser de manera temporal, y digo temporal porque recuerda que Alemania fue derrotada por los aliados, y los aliados, ¿qué es lo que hicieron? Van a agarrarse estos territorios y van a ser países nuevos. Esto ya cuando veamos las consecuencias de la guerra. Muy bien. Como Alemania está reforzando su línea occidental, entonces vamos a hablar de entre los meses de marzo a julio de 1918, se va a desarrollar la batalla del Kaiser, o en todo caso también conocida como la Operación Michael, en donde vamos a ver que hay varias batallas donde los alemanes ganan, y prácticamente vamos a recordar la batalla de la Aisne, así se llama, batalla de Aisne, porque gracias a esa batalla los alemanes logran conquistar gran parte del territorio francés. ¿Ya? Lograron pues un máximo avance dentro del territorio francés. Pero ¿qué hacen los aliados? ¿Qué hacen los aliados? Como ya estaba participando Estados Unidos, bien dice que gracias a la intervención de Estados Unidos van a cambiar inclusive las tácticas, ¿ya?, porque no querían cometer la misma burrada de los aliados. No sabes que el enemigo está al frente, sabes que el enemigo está en una trinchera y dale, pues, no mandas a tu ejército y pues una masacre completa. Entonces dice que fueron los norteamericanos los que van a idear, por ejemplo, a ataques tipo comando en puntos específicos, bien, para poder ir rompiendo poco a poco esa defensa alemana. Entonces vamos a ver prácticamente después de la Operación Michael, la ofensiva de los 100 días, que es la respuesta de los aliados ante el ataque alemán. Ofensiva de los 100 días. Y vamos a mencionar, por ejemplo, la batalla de Amiens. Batalla de Amiens. ¿Por qué es importante la batalla de Amiens? Porque prácticamente después de esto ya no hubo guerra de trincheras. ¿Sí? Esta fue la última batalla de la guerra de trincheras. Muy bien, y fue obviamente una victoria. Tenemos entonces la segunda batalla del Marne, del 15 de julio al 6 de agosto. Bien, los alemanes son derrotados. La segunda batalla del Somme, la batalla de la línea Hindenburg. Prácticamente todas estas ya son victorias de los aliados. Ahora, los aliados, recuerda, habían unificado su mando gracias a a Ferdinand Foch, jefe del comando aliado. Ya coordinaban entonces las acciones en cada batalla. Muy bien. Mientras esto ocurría en el frente occidental, ¿qué pasaba con los aliados que tenía Alemania? El primer país en rendirse va a ser Bulgaria. Recuerda, Bulgaria, jovencitos, ¿dónde está? Está en la península balcánica. Los aliados entonces van a enviar refuerzos y simplemente Bulgaria se rinde firmando el armisticio de Tesalónica. Armisticio de Tesalónica. Muy bien, luego, un mes después, se va a rendir Turquía, otro de los aliados que tenía Alemania. El Imperio Otomano cayó lamentablemente por varios aspectos. Inglaterra utilizó a las comunidades interiores del Imperio Otomano para poder rebelarse y aparte también apoyó, por ejemplo, la rebelión de los jóvenes turcos. Eran militares que prácticamente le dieron fin al Imperio Turco y crearon prácticamente la República de Turquía, ¿no? La revolución de los jóvenes turcos. Y Turquía firmó pues su rendición con el armisticio de Mudros. Armisticio de Mudros. Austria-Hungría, el principal aliado de Alemania, se rinde el 3 de noviembre
firmando el armisticio de Padua. Ojo, armisticio de Padua, comositos, esto prácticamente es la rendición frente a los italianos. Muy bien. Entonces Alemania se quedó sola. Para el 3 de noviembre, repito, se quedó sola. Vamos a ver la rendición de Alemania ahora. ¿Qué situaciones observó Alemania para simplemente rendirse? Bien, ya está, como te dije, ya hizo efecto el bloqueo naval. El bloqueo naval inglés fue superior a la guerra submarina, tal vez también con el apoyo de Estados Unidos. Muy bien, y entonces Alemania se estaba quedando sin recursos de alimentos para su población, de materias primas para su industria de guerra. Y entonces los alemanes pues tenían que alimentarse pues en la famosa olla común, haciendo colas pues no para recibir un poquito de comida, porque recuerda, no había comida. El apoyo de Estados Unidos fue fundamental. Repito, no solamente fueron hombres, sino también fueron recursos. Bien, ahora, entonces, tenemos el bloqueo naval, tenemos la ayuda de Estados Unidos y se hace evidente, bien, la falta de los recursos cuando los ejércitos no tienen las municiones necesarias para poder enfrentar, pues, a los aliados. Y entonces vienen las derrotas. Al no tener las municiones, los medios necesarios, bien, las medicinas, sobre todo para los heridos, la gente que hace se desmoraliza y vienen las derrotas. En el mes de septiembre, los alemanes ya están considerando rendirse. Y para esta época ya habían salido los 14 puntos de Wilson. Entonces, si uno lo lee, prácticamente la idea era pues que estos 14 puntos sean aceptados por las potencias, en este caso Alemania, Austria-Hungría. Los alemanes creyeron que si se rendían, no los iban a castigar, ¿no? Y que iba a haber pues una geopolítica más equitativa de repente. Entonces, repito, en base a los 14 puntos de Wilson, los alemanes consideraron rendirse, pero bueno, no prosperó. En los primeros días del mes de noviembre, recuerda, el 3 de noviembre se rinde Austria-Hungría. Bien, en esos mismos días, ¿sí?, se da una revolución social dentro de Alemania. La gente descontenta por la guerra, recuerda, la gente está de hambre, la gente no tiene recursos. Muy bien, hay revolución en las fábricas, no les pagaban, ya era una desgracia todo. Se unen encima los soldaditos que escaparon pues del frente de guerra, se unió la marina y viene la revolución de noviembre, que va a ser una gran presión social sobre el gobierno de Guillermo II, el Kaiser de Alemania. Entonces el Kaiser no vio más situación pues que simplemente renunciar a la corona del Kaiser, y esto ocurrió el día 9 de noviembre. ¿Qué vino después? Si ya no tenemos a un gobernante alemán, era necesario poner a otro. Muy bien, pero recuerda, ya no había imperio, ya no había Kaiser. ¿Quién va a ser el presidente entonces de Alemania? Friedrich Ebert. Friedrich Ebert va a ser entonces el presidente de Alemania y se le llama entonces el presidente de la República de Weimar, una ciudad importante dentro de lo que es Alemania. Armisticio de Compiègne. ¿Qué fue el armisticio de Compiègne? Fue la rendición de Alemania. Recuerda, el 9 de noviembre Alemania se rinde. Entonces, si Alemania ya no tiene Kaiser, esto obviamente desmoraliza mucho más la situación, y los alemanes lo único que van a hacer es simplemente firmar el día 11 de noviembre el armisticio de Compiègne. ¿Quiénes fueron los encargados? En el equipo alemán, el equipo estaba dirigido por Matthias Herzberger, es el que va a firmar la rendición frente al jefe del comando aliado llamado Ferdinand Foch, el héroe de la segunda batalla del Marne. Muy bien, esto se firmó muy temprano, algunos dicen pues entre 5 y 6 de la mañana, y el acuerdo era pues de que el armisticio empieza a funcionar desde las 11 de la mañana. Entonces aquí viene una curiosidad, pues, ¿no? El armisticio se iba a llevar a cabo a partir de las 11 de la mañana del día 11 del mes 11. Muy bien. Con esto entonces cerramos la guerra. ¿Qué es lo que viene después? Lo que viene después de la guerra se va a iniciar en 1919. ¿Y qué tenemos en 1919? En la ciudad de París se van a reunir los representantes de los países aliados y los países vencedores. Ahora, a los países vencedores, que son 4, recuerda, estaba Inglaterra, Estados Unidos, Francia e Italia, les llamamos los 4 grandes.
En estas reuniones de paz se van a tratar entonces qué es lo que van a poner en los tratados de paz y sobre todo, jovencitos, los países que lo van a firmar. Versalles, el principal tratado de paz va a ser firmado por Alemania. Pero ojo, recuerda, jovencitos, que Alemania, o mejor dicho, el gran error que cometieron los aliados fue que no invitaron a los países perdedores. Alemania la obligaron a firmar, so pena de que si no firmaba, simplemente invadían Alemania. Entonces no querían eso. Entonces Alemania se vio obligada, probablemente por miedo, ¿bien?, a firmar. Entonces, después de la firma, Alemania no estuvo pues bien. Es más, consideró pues que el Tratado de Versalles no era un tratado de paz, era una imposición de paz. Y recuerda que también se le considera como la causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los otros tratados? El de Saint-Germain o Saint-Germain, Austria, Trianon, Hungría, Neuilly, Bulgaria, Sèvres, Turquía. Muy bien. Ahora, en la primera parte de estos tratados, se establece la creación de la SDN, que es la SDN, Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cuál fue el tratado más importante? El Tratado de Versalles. Tratado de Versalles. Muy bien, vamos a verlo en el mapita. ¿Qué es lo que va a pasar? Veamos. Recuerda, en la primera parte del Tratado de Versalles está la creación de la Sociedad de Naciones, aquella institución que vigilaría la paz mundial. Ahora, en cuestión territorial, Alemania tenía dos situaciones. Por ejemplo, perdió sus colonias. Ya, perdió sus colonias. ¿Quiénes se quedaron con sus colonias? Japón, Inglaterra, Francia. Fueron los principales beneficiados. Muy bien. Segundo, Alemania tenía que devolver Alsacia y Lorena. Oiga, si tomamos 1919, bien, y si vemos pues desde 1871, estamos viendo pues que cerca de 50 años, jovencitos, bien, Alemania se había aprovechado del territorio de Alsacia y Lorena. ¿Qué había en Alsacia y Lorena? Habían minas de carbón, y recuerda que en ese momento el carbón puede ser importante porque con eso fundías el hierro, ¿no?, y lograbas el acero. Entonces, la Sociedad de Naciones va a ser una especie de compensación económica. ¿Qué le va a decir a Alemania? ¿Sabes qué, Alemania? Como te has aprovechado de las minas de Alsacia y Lorena, de Francia, vamos a quitarte temporalmente el Sarre por 15 años y se lo vamos a entregar a Francia. Dicho de otra manera, Francia se estaba vengando y estaba tratando de recuperar todo lo que había perdido. Ahora, ese es el caso de Francia. ¿Qué pasó con el resto de países? Por ejemplo, con Bélgica. A Bélgica, ¿qué le entregó? Eupen y Malmedy. Eupen y Malmedy. Eupen y Malmedy. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de Austria, había un castigo, ¿sí?, similar para Alemania y Austria. ¿Cuál era? Que no se dé el Anschluss. Ojo, esto también lo vamos a mencionar cuando hagamos Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el Anschluss? Es la unión de Alemania con Austria. Recuerda, los dos, ¿sí?, países tienen las mismas tradiciones, costumbres, lenguas y probablemente historia. Lo único que cambia es simplemente la región. Lo que ya te había comentado anteriormente, que cuando se une Alemania, esta pues era luterana, y cuando deja de lado Austria era porque esta era católica. ¿Bien? Prohibido entonces la unión entre Alemania y Austria. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más, jovencitos? Tenemos, por ejemplo, Dinamarca. Resulta que en la época de la unificación alemana, o sea, después de haberle derrotado a Francia, los alemanes le quitaron territorios a Dinamarca. Y obviamente se trató de hacer justicia y se le va a entregar el ducado de Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Veamos, ¿cuál va a ser el país más beneficiado con los territorios alemanes? Va a ser Polonia. Polonia. ¿Qué territorio recibió Polonia? Por ejemplo, la Silesia, Poznania, ¿sí? Silesia, Poznania, y la Prusia Occidental. Entonces, aquí también, jovencitos, se va a formar una especie de corredor que al final se le llamó el corredor de Danzig, porque justamente había una ciudad portuaria
libre, ¿ya? Llamada Danzig. Ahora, al hacer esto, al beneficiar a Polonia, Alemania simplemente fue dividida en dos partes. Digamos que aquí tenemos la Alemania central, con su capital, Berlín, y por este otro lado tenemos prácticamente la Prusia oriental. Y a la Prusia oriental le vamos a quitar territorios, el valle del río Memel, y se lo vamos a entregar a Lituania. Entonces, Alemania, jovencitos, se sintió muy mortificada por el castigo, repito, que no les habían consultado. Y recuerda que esas situaciones también van a ser el caballito de batalla de Adolf Hitler, aquella que decía, pues no, hay que reunir a todos los pueblos alemanes. Y recuerda que gran parte de esos territorios que ya le pertenecían a otros países, seguían pues con esas tradiciones alemanas. Entonces el nacionalismo alemán, recuerda, no había muerto después de la Primera Guerra Mundial, se va a mantener. Es más, va a alimentar, ¿no?, ese odio. Bien, y la población alemana pues en un momento dijo, pues vamos a la guerra, queremos unificar nuestro territorio, queremos reconocer a nuestros hermanos alemanes que están bajo la tutela de otros países. Y vas a recordar también cuando Hitler le pide pues a Polonia, oye, ¿sabes qué, Polonia? Quiero que me entregues el corredor de Danzig para poder unir con mi Alemania Oriental. Y el otro pues, ¿no?, en su terquedad pues inició prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Esas son las consecuencias territoriales. Lo que más le dolió a Alemania fueron las consecuencias, la parte económica. Eso sí fue terrible. Bien, pues de repente dolió mucho más que la pérdida territorial. ¿Cómo así? Alemania tenía que reponer los barcos que había hundido con su guerra submarina. Y los costos de la construcción de esos barcos los tenía que asumir Alemania. Tenía que entregar la mitad de su producción químico-sintética. Tenía que entregar 70,000 cabezas de ganado al año. Tenía que entregar la mitad de la producción agraria a los aliados. Entonces, recuerda que esto no fue consultado por Alemania. Alemania se molestó muchísimo porque prácticamente, visto en el papel, lo que estaban haciendo Inglaterra y Francia era cobrarse por los daños que le había hecho Alemania en la guerra. En el papel simplemente se estaban vengando. Fuera del pago que tenía que hacer Alemania. Alemania, recuerda, tenía que pagar, y esto fue, según el Tratado de Versalles, tenía que formarse una comisión, ¿sí?, que sea capaz de evaluar los daños que había provocado Alemania. Entonces, esta comisión para 1920, decide pues que Alemania tenía que pagar pues más de 136,000 millones de marcos oro. Una cantidad astronómica. Bien. Entonces, esas situaciones, jovencitos, que no les consultó a los alemanes, los molestó y los animó para la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias? Profesor, dígame. Una pregunta, ¿me puede repetir a qué país le dieron Eupen y Malmedy? Ana Valeria. Buenas tardes, profesor. Hola. El Eupen y Malmedy le corresponde a Bélgica. Bien, aquí en el mapita tenemos Eupen, Malmedy, entregados a quién? A Bélgica. Gracias, profesor. Ok, listo. Consecuencias políticas. Primero, la desaparición de 4 imperios. Habían iniciado la guerra 4 imperios. El imperio ruso, ya sabemos, ¿sí?, el gran problema que tuvo, la revolución rusa y el cambio de rumbo político y económico, ¿no?, siendo de repente entonces convirtiéndose en el primer país socialista. Bien. En el Imperio Otomano, recuerda, hubo la revolución de los jóvenes turcos que desapareció el Imperio Otomano y se convirtió pues, prácticamente en un país democrático. El Imperio Austrohúngaro también fue disgregado, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, muy bien, y se convirtió también en un país democrático. El Imperio Alemán también desapareció y apareció pues una República Democrática de Weimar. Desaparecen entonces 4 imperios, 4 imperios. En el mapa, vamos a ver, a los países que han perdido la guerra, les han castigado quitándoles territorios. ¿Qué hacen con esos territorios? Más los territorios que había entregado Rusia a Alemania, recuerda que hicieron,
nuevos países. ¿Cuáles son los nuevos países? Apareció, por ejemplo, que Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nuevos países, lo cual prácticamente va a modificar el mapa europeo. 2. Alemania pierde el sitial de potencia mundial. Ya, está prácticamente en una debacle tremenda. Inglaterra, que era la primera potencia mundial antes de la guerra, termina la guerra, ha ganado la guerra, sí, pero lamentablemente ya no puede levantar cabeza. Ahora, ¿quién es la nueva potencia mundial? Y ojo, esto ha sido también pregunta de examen de admisión. ¿Quién es la nueva potencia mundial? Estados Unidos. Estados Unidos. Correcto, Estados Unidos. Estados Unidos es la primera potencia mundial. ¿Por qué Gran Bretaña ha perdido el sitial de primera potencia mundial? ¿Qué había pasado? Probablemente en su desesperación o en su intento de repente de evitar que ganen los alemanes, repito, van a invertir prácticamente todo su capital en la fabricación de armamento. O sea, para poder reconvertir, digamos, tu industria, vas a tener que invertir dinero, vas a tener que producir, y recuerda, jovencitos, que van a tener que producir tanto, bien, que tanto Estados Unidos les daba préstamos. Termina la guerra y Gran Bretaña no tiene capital para reconvertir su industria militar en una industria civil. Es ahí donde le saca la vuelta a quien le gana prácticamente a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido muy hábil, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Tiene pues prácticamente toda Sudamérica que le está vendiendo las materias primas. Ha atendido la industria de guerra, pero no ha descuidado su industria civil. Entonces, cuando Gran Bretaña quiere recuperar su economía, ¿qué tiene que hacer? Simplemente tiene que retraer todo el capital que está desperdiado en el mundo para recuperar su economía. Y esos espacios vacíos, ¿quién lo ocupa? Estados Unidos. ¿Recuerdas el gobierno, por ejemplo, de Augusto B. Leguía? En el gobierno de Augusto B. Leguía, en el oncenio, bien, vamos a tener prácticamente, ¿qué cosa? La salida del capital británico y el asentamiento del capital norteamericano. Y eso va a ser una cuestión a nivel mundial. Ahora, antes de la guerra, el centro económico mundial estaba pues en la Bolsa de Londres. Termina la guerra y el nuevo centro mundial de la economía es, por ejemplo, Wall Street, Nueva York. Ahora, los países que han perdido la guerra y encima se les ha impuesto la paz, no se van a quedar tranquilos. Recordemos, por ejemplo, que aquí en Alemania, producto de ese rechazo al Tratado de Versalles, de ese rechazo a lo que ocurrió prácticamente con la derrota en la guerra, nace una nueva ideología conocida como ¿cómo se llama esa ideología? Aria. Nazismo. El nazismo. Muy bien. Listo. Recuerda también la ideología de la Unión Soviética. ¿Qué ideología tiene? Socialista. ¿Sí? Socialista. Y recuerda que también aparece en Italia otra situación. ¿Sí? Generalmente de tendencia nacionalista, ¿no? Parecida a la alemana. El fascismo. Fascismo. Y recuerda que ese fascismo con el tiempo se va a acercar hacia Alemania. Se acerca hacia Alemania. Muy bien, cuando hagamos Segunda Guerra Mundial, ya vamos a entender entonces qué situaciones conllevaron a que Italia se terminara prácticamente acercando a Alemania. Ojo, esas son las consecuencias políticas. Muy bien, tenemos ahora las consecuencias económicas. Muy bien, la libra de Gran Bretaña y el marco alemán prácticamente han perdido valor. ¿Cuál es la nueva moneda mundial? Dólar. Y el yen japonés. Euro. ¿Ya? Recuerda que también Japón, recuerda que es una potencia también. ¿Ya? Listo. La guerra ha provocado una gran pérdida, ¿sí?, de los medios de producción en Bélgica, Luxemburgo y Francia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tenemos? Cuestión económica. Ya. De ahí nos vamos a las consecuencias sociales. La guerra provoca pues una gran mortandad y más o menos se estima que hubieron 14 millones de muertos
producto de la guerra, aunque hay algunos que extienden un poquito más, ¿no? Dicen 15, 16 millones. Pero recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, o sea, para 1919, viene una epidemia que se lleva a 19 millones de europeos. ¿Cómo se llama esa epidemia? ¿Será la gripe porcina? ¿Será? No, no es. Sí, profesor. ¿Cómo se llama? La gripe española. La gripe española. ¿Sí? La gripe española. Listo. Aparte, en cuestión social también hay un predominio de la cultura norteamericana, ¿no? La cultura norteamericana se fortalece, ¿no? Y empieza a tener ya presencia, pues, en diferentes partes del mundo. Entonces, la gente se trata de identificar siempre, pues, con el vencedor, ¿no? Nunca con el perdedor. Veamos. En el aspecto científico, ¿qué pasó? La guerra ha provocado el desarrollo de nuevas armas y los inventos que en algún momento beneficiaron al ejército, poco a poco se van a ir haciendo extensivos. ¿A quién? Al pueblo. Ahora, la guerra que provoca la muerte de 14 millones de personas provoca pues una cantidad enorme de heridos. Entonces, la medicina tiene que, a marchas forzadas, jovencitos, simplemente desarrollar nuevas técnicas, nuevos avances, nuevos antibióticos, porque era pues evidente, ¿no? La cantidad de heridos, ¿no? Entonces, para evitar las infecciones era necesario pues desarrollar antibióticos. Entonces, la ciencia médica tuvo un gran avance. Otra cosa y un punto final aquí, jovencitos, y eso también lo vamos a recordar cuando hagamos Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, el hombre actual ha avanzado más con guerras. Ha avanzado. ¿Por qué? Porque a veces la guerra prueba lo que sirve y lo que no te sirve de una sociedad. Al igual que de repente la epidemia. La epidemia el día de hoy nos ha demostrado cosas que no nos servían, ¿bien? Y cosas que de repente vamos a tomar en cuenta a partir de ahora. Y entonces sobre eso se hace prácticamente se plantea una nueva marcha. Bien, jovencitos, eso es todo con respecto a la Primera Guerra Mundial. Hemos terminado. Muy bien. Una pruebita. Una pruebita. ¿Horas? Oral. Una pruebita. Profesor, una pregunta. Dime. Las ciudades de Checoslovaquia y las otras ciudades más que se les quitó, no sé a qué país se les había quitado esos lugares. A ver, veamos el mapa. Checoslovaquia se le quita a Austria. Yugoslavia es la unión prácticamente de lo que era Serbia, Montenegro, Albania. A ver, vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Albania no está. A ver aquí. A ver. Acá está el 0. Ya, muy bien. Austria-Hungría era todo esto. Ya, Austria-Hungría era todo esto. Ya, entonces, ¿qué hicieron con Austria? La dividieron. Austria se quedó chiquitito, Checoslovaquia, Hungría, totalmente separados. Y también se le quitó para el beneficio de Yugoslavia. Ahora, en el caso de Yugoslavia, ¿qué se hizo por acá? Se unió Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Serbia y los territorios de Austria. Bien, esa sería la respuesta, señorita. Ok, gracias, profesor. Ya. Listo, chicos. Ya, sí, ahora sí. Bueno, creo que los voy a dejar descansar porque los chicos de ciencias van a tener una larga jornada. ¿Sí? ¿Con quién? Con Tigre. Tigre, ¿con quién? Con Camilo. Lo han cancelado, profe. Ah, ¿lo han cancelado? Cancelaron. Ah, sí. Profe, sí, ¿Qué ha pasado con esos muchachos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Al martes. Ah, para el martes. Pero tenemos con el profe José, profe. Con macetas, sí, con macetas tienen literatura, pues ya está bien. Listo, bueno, díganme chicos, ¿aquí lo dejamos o quieren hacer algo más? Que nos cuente quién es su waifu, profe. No hay waifu, todavía no.
¿Cómo que no, profe? ¿Cómo que no? No hay waifu. Eso dice, profe. No se haga, En serio, no, está libre ese sitio. Mi gato nomás está ocupando ese sitio. Mis gatos. A propósito, qué raro que no me haya hecho la guerra el día de mis gatos. No, ahorita Yo le lo- presento a las chicas, profe. A las chicas, bueno, ya pues, por favor, de 30 para arriba, por favor, de 30 para arriba. El Ya, profesor. pues, profe, yo tengo amigas de mayores, profesoras. Listo. Bueno, chicos, ¿qué quieren hacer? Forms. Un Ford, no, Ford ya le están pasando. Preguntas, usted. Pues si usted quieres, pregunta. si quieres, te pongo el panel nomás de frente, ¿ah? Panel, No, panel. no. Eso ya es matanza. Pero, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la adrenalina? Mañana, profe, mañana. Mañana. Sí, profesora, un panel. Pero hoy día, ahorita mismo. Una prueba Sí. pequeña. Pequeña, pero ¿por qué pequeña? Tiene que doler, pues. Ya te he dicho, tienes que sentir la emoción. Si no, pues no hay nada, pues, ¿no? Por favor. A ver, vamos a ver. Bueno, no he tenido tiempo de renovar las preguntas, así que voy a utilizar la vieja evaluación de Primera Guerra Mundial de la fase anterior. Así que hay algunos que todavía pueden recordarse las respuestas, ¿no? Pero bueno, eso también les va a servir para repasar. ¿Empezamos o no? ¿Cómo es? Mira, son poquitas preguntas, ¿ah? Poquititas. Poquititas. ¿Son cuántas? Son 50 y... Nada más que son 54 preguntas. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más, por favor. No sé. Vaselina, Haggis, tú eliges, ¿ah? Nada, casi. Polvito de chuño, profe, ¿vale? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo es? Decídanse. ¿Con todo? Dale, Todos, dale. caramba, vamos, esa gente me gusta. Esa gente guerrera, esa gente guerrera me encanta. Listo, muy bien, chicos. Vamos entonces. Bueno, ya sabes la tónica. Para los que nunca han hecho panel conmigo, vamos a hacer lo siguiente, chicos. A ver, les explico rápidamente. Muestro la pregunta. ¿Listo? Les doy el tiempo 20 segundos para que me respondan y la respuesta la tienen que escribir y enviármela a mi chat personal. ¿Bien? Listo. A ver, los nuevos, por favor, busquen mi chat personal y envíenme un mensaje. Acá los espero. Luminita, ¿estás ahí presente? Luminita. ¿No está Luminita? Creo que se corrió Luminita. Está, profe, pero es tímida. Ah, tímida va a ser Luminita, por favor. Que no te engañen, por favor. Profesor. Esa foto angelical que tiene, no, por favor, es un demonio. Es un demonio de Tasmania. Profesor, aquí estoy. Ah, Luminita, ¿cómo estás? Estamos ahí hablando de ti. No, es que profesor, justo se me lagueó la computadora. Bueno, vamos a ver entonces. Sí, ya listo. Estoy esperando sus mensajes que están, no me llegan. A ver, solamente me ha llegado quién. Tengo el mensaje de Génesis, Diner, Diana la cazadora. Ya, no tengo más. ¿Dónde están sus mensajes? A ver, o ya se corrieron, ¿cómo es? Uy, creo que ya se corrieron ya. Profe, tiene que estar estudiando, profe, yo recién acaba de venir. Vaselina de frente, creo, ¿ah? Talco. ¿Talco? Bueno, sigamos este tema por completo, profe. El Pampers. Tu Pampers, tu Haggis también. Bueno, si desean, entonces lo podemos dejar. Bueno, pienso hacer ya evaluaciones la próxima semana. Ya les he dicho, chicos, bueno, en el caso de sociales, me deben hominización, Mesopotamia, Egipto y Grecia. Ordinario me debe culturas,
me debe Grecia, ya, hominización. ¿Hemos hecho hominización? No hemos hecho hominización. Profe, ¿cuándo hacemos hominización para el G1? Para el G1, por eso tendría que juntar a todo lo que es ciencias, pues, porque ningún grupo de ciencias ha hecho, excepto los del G4, creo que sí ellos han hecho. Entonces, Sí, profe, tiene pero que ser la falta próxima. primeros pobladores. Profesor, mándanos G4. evaluaciones al CEPRA antes Sí, de primeros pobladores. comenzar. Sí, no se preocupe, por eso digo, la próxima semana ya me la voy a pasar evaluando, pues. Ya saben, ya. Entonces, ojo, lo dejo para sí, para la siguiente semana, bien, cualquier día, bueno, todavía no sé si van a hacer seminarios, ya nos ocupamos entonces de repente lunes, martes, miércoles, jueves no, bueno, miércoles y jueves no, porque tengo las fijas de historia el miércoles y el jueves tengo turno tarde. Entonces, lunes, martes y viernes. ¿Ya? O tomamos evaluación, ya, tomamos evaluación, o en todo caso podríamos hacer lo siguiente, chicos, para ahorrarnos tiempo. Por el lunes pretendería entonces reunir a todos los chicos de ciencias, todos los ciencias del G1, G3, también el G2, biomédicas, porque también hacen ese tema, todo, del G1 al G9, los 9 grupos, hacemos hominización toda la tarde. Ya digamos el día martes ya podría evaluar ya a sociales más incluyendo, por ejemplo. Podríamos hacer así. ¿Sí? Lunes, entonces. Lunes hago seminario de hominización y evaluamos. ¿Ya? Listo. ¿Tan rápido, profe? ¿Qué? Tiene que ser rápido, pues, muchachón. ¿Qué pasa? Por favor. Ya te he dicho, Para si dar no un hay buen examen, profe. Si no hay emoción, pues, uy, Dios mío, nos vamos a quedar dormidos, pues. Bueno, en la tarde pretendo hacerlo, pues, ¿no? A ver, ¿qué hora? Pues igual que lo que hemos hecho el día de hoy, 5, a partir de las 5. 5 de la tarde. Profe, ¿y va a publicar los resultados también? Tiene que ser con Roche, pues, tiene que doler, ya te he dicho, tiene que doler. ¿Otra vez? Uy, no. Claro, pues, por favor. O sea, va a ser La primera vez me fue bien, profe, pero no sé resultados. cómo será en esta. ¿Para qué le haga? Lunes, entonces, chicos, no se olviden, por favor, chicos de ciencias, tenemos seminario, entonces vamos a hacer hominización. Y ya, pues, la evaluación también. Día lunes. Día martes tendríamos que hacer, con los chicos de ciencias, me gustaría hacer Mesopotamia y tendríamos que evaluar también con sociales. Podríamos avanzar así. Ya, avance y evaluación. Avance y evaluación. Los sociales. Claro, pues, claro, de paso que repasas también, ¿no? Sobre todo algunos chicos creo son nuevos y ya pues pueden intervenir aquí. Pueden ponerse al día. ¿Ya? Bien, huesitos. Aquí lo dejamos entonces el día de hoy. Chicos, descansen, que tengan un bonito fin de semana. A propósito, creo que toca examen de ranking este fin de semana. Sí, profesor. Sí, profe, sí. Ya, listo. Entonces tengo que enviar preguntas para el examen de